En julio de 2015, dos adolescentes, Austin Stefanos y Perry Cohen, se embarcaron en un viaje de pesca en las Bahamas, buscando diversión. Durante las últimas horas conocidas de sus vidas, enviaron un mensaje en Snapchat de solo 2 palabras, indicando que estaban en problemas. Pronto, su bote fue encontrado a 160 kilómetros de la costa de Bermuda, pero los jóvenes no aparecían por ningún lado. Más tarde se descubrió que la batería de la embarcación había sido apagada intencionalmente. No había falla mecánica alguna. Entonces, ¿qué pasó exactamente ese día y qué les ocurrió a estos dos adolescentes? Este incidente generó una multitud de interrogantes. Pero esta desaparición fue algo que no tenía una explicación lógica, y la única que existe no es racional. La última posición conocida de la aeronave dio pistas sobre la posible razón de su desaparición. Se encontraba dentro de los 3 puntos que conforman el infame Triángulo de las Bermudas. Uno de los misterios más desconcertantes del mundo. Introducción al misterio. El Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo, es una región que ha capturado la atención mundial por su misteriosa reputación. Este triángulo abarca entre 1.3 a 3.9 millones de kilómetros cuadrados de océano en la punta sureste de Florida. El Triángulo de las Bermudas está formado por 3 puntos: Miami, Bermuda y Puerto Rico. No es una ubicación oficial o un área que se pueda ver en el mapa mundial, sino más bien un triángulo imaginario que conecta estos 3 puntos. La ubicación misma es importante debido a su intenso tráfico marítimo y aéreo. La región es una ruta marítima principal que conecta los puertos de América con los de Europa y el Caribe. También es una ruta común para aviones comerciales y privados que viajan entre América del Norte, América del Sur y las islas del Caribe. Pero la razón de su popularidad en el mundo no es la ubicación del área, más bien son los misterios inexplicables asociados con ella. A lo largo de los años, el Triángulo de las Bermudas ha estado vinculado a una serie de eventos incomprensibles y cada vez más extraños. Hasta el día de hoy, al menos 50 barcos y 20 aeronaves han desaparecido en esta región, sin volver a ser vistos, junto con las personas que viajaban en ellos. Y esto es solo una estimación, ya que el número exacto de desapariciones no puede ser contabilizado. El tráfico marítimo y aéreo en esta región podría ser responsable del alto número de accidentes, pero no es tan sencillo. Las condiciones de los accidentes lo convierten en uno de los misterios más desconcertantes del mundo. Historia temprana. Para rastrear la historia del Triángulo de las Bermudas, hay un informe que es el más relevante. El primer viaje registrado a través de esta región lo realizó Cristóbal Colón. Este explorador italiano descubrió el Nuevo Mundo de las Américas en 1492. Según él,
hubo un incidente extraño y sorprendente durante su primer viaje al Nuevo Mundo. Cuando estaba cerca de la zona ahora conocida como el Triángulo de las Bermudas, vio una gran llama de fuego, probablemente un meteorito, caer al mar, y que unas semanas después apareció una extraña luz en la distancia. También mencionó lecturas irregulares de la brújula cerca de la zona, lo cual asumió que era porque el área era el norte verdadero. Después de esto, se reportaron múltiples incidentes extraños por personas que viajaron a esta región o cerca de ella. Uno de los más notables fue en 1918. En marzo de 1918, el USS Cyclops, un barco de carga de la Marina de 542 pies de largo con alrededor de 300 hombres y 10.000 toneladas de mineral de manganeso a bordo, se hundió. Estaba en algún lugar entre Barbados y la bahía de Chesapeake. El Cyclops no envió ningún mensaje de socorro, incluso cuando estaba equipado para hacerlo. Se realizó una búsqueda exhaustiva, pero nunca se encontró nada, ni siquiera restos. El presidente de Estados Unidos en ese momento, Woodrow Wilson, dijo: "Solo Dios y el mar saben lo que le sucedió al gran barco". Años después, en 1941, dos de los barcos hermanos del Cyclops también desaparecieron de la misma manera, al parecer en la misma ruta. Los incidentes extraños continuaron después de eso, pero el nombre Triángulo de las Bermudas no se introdujo hasta el siglo XX. Fue utilizado por primera vez en un artículo escrito por Vincent Gaddis en 1964. Usó el término para describir un área donde afirmó que una serie de barcos y aviones habían desaparecido en circunstancias misteriosas. Su artículo, titulado El mortal Triángulo de las Bermudas, marcó el inicio del interés público en este misterio. La gente comenzó a intrigarse por la extrañeza de los incidentes y hubo un aumento en videos, documentales, películas y contenido mediático centrado en el Triángulo de las Bermudas. Esta curiosidad creciente también jugó un papel en hacer que la gente estuviera hiperconsciente de cualquier accidente que ocurriera cerca de esta región en particular. Esto los llevó a tomar nota de algunas de las desapariciones más legendarias de la historia. Desapariciones legendarias. A lo largo de las últimas décadas, se han registrado innumerables desapariciones asociadas con el Triángulo de las Bermudas. Algunas de ellas son conocidas por la mayoría de nosotros. Las circunstancias o el alto número de personas involucradas en estos incidentes los han hecho memorables. El vuelo 19 y el USS Cyclops forman parte importante de estos sucesos. Otro caso es la desaparición de Eileen Austin en 1818. El barco zarpó de Liverpool rumbo a Nueva York. Los pasajeros a bordo estaban emigrando a América. El barco estuvo en el mar durante varias semanas y luego el capitán tomó un atajo no planificado a través del Mar de los Sargazos. Aquí es donde iban a ocurrir muchas otras cosas no previstas. Esta ruta llevó al Eileen Austin a través del Triángulo de las Bermudas. Durante este tiempo, el capitán Griffin notó otro barco a lo lejos. Parecía abandonado y se movía de manera extraña.
Al principio, sospechó peligro y mantuvo distancia de este barco, pero pronto envió a un miembro de la tripulación para verificar si había algún peligro o si simplemente estaba abandonado. Después de parecer seguro, envió a más tripulantes al barco para traerlo junto a ellos a Nueva York. Pero una tormenta separó estos barcos y hubo una pérdida de comunicación por algún tiempo. Una vez que las cosas se calmaron y el capitán pudo avistar el otro barco, sus tripulantes habían desaparecido y el barco lucía como lo había visto la primera vez, abandonado. Decidió dejarlo allí y evitar la pérdida de otro miembro, y partió hacia Nueva York. Después de esto, nunca más se volvió a ver al barco ni a los tripulantes. Otro incidente extraño ocurrió en 1967, cuando un crucero de lujo de 23 pies, The Witchcraft, desapareció la noche del 22 de diciembre. El dueño del barco invitó a un amigo a este viaje, un viaje para ver las luces navideñas sobre las aguas de Miami. El plan era salir un poco al mar, apagar el motor y disfrutar del paisaje. Era algo sencillo, pero eso no fue lo que sucedió esa noche. Alrededor de las 9 de la noche, los guardacostas de Miami recibieron una llamada de auxilio del barco informándoles que necesitaban un remolque. Solo tardaron 20 minutos en llegar a la ubicación, pero el barco no estaba por ningún lado. Ni el Witchcraft ni sus 2 pasajeros volvieron a ser vistos. Solo fueron 20 minutos. Estos son solo algunos ejemplos de la extrañeza que rodea a esta región y explican por qué la gente se ha sentido tan intrigada por ella. Y luego está el siguiente, que conmovió al mundo entero. Y después de más de 70 años, sigue siendo un misterio. Vuelo 19. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos torpederos TBM Avenger, conocidos colectivamente como Vuelo 19, partieron en una misión de entrenamiento rutinaria desde la Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale en Florida. El vuelo estaba liderado por el teniente Charles Carl Taylor, un piloto experimentado y también veterano de guerra. La misión era relativamente simple. El plan consistía en que el vuelo 19 se dirigiera al este desde Florida, realizara bombardeos en un lugar llamado Hens and Chickens Shoals, luego se dirigiera al norte sobre la isla Grand Bahama antes de cambiar de rumbo y regresar a la base naval. Pero eso no es lo que realmente sucedió ese día. Después de casi 1 hora y media de vuelo, los operadores de la base recibieron una señal de socorro del teniente Taylor. Informó que ambos compases estaban fallando y que creía que el vuelo estaba sobre los Cayos de Florida. Dijo que no estaba seguro de su posición exacta, y bastante pronto la comunicación se volvió intermitente y finalmente se perdió por completo. La última transmisión registrada del vuelo 19 fue un mensaje críptico del teniente Taylor a su tripulación. Les instruyó aterrizar sus aviones en el agua cuando el primer avión alcanzara un nivel de combustible de 10 galones. Y después de esto, nunca más se supo del vuelo 19. Los 14 aviadores del vuelo se perdieron. Una extensa operación de búsqueda y rescate no encontró rastro de ellos ni de sus aviones.
Añadiendo misterio, un hidroavión PBM Mariner, que fue enviado esa misma tarde para buscar al vuelo 19, también desapareció. Y con eso, los 13 hombres en el bote también se esfumaron en el aire. Entonces, ¿cuál es exactamente la razón de estos extraños eventos? A lo largo de los años, muchas teorías han surgido, intentando explicar las causas del misterio que rodea al Triángulo de las Bermudas. Estas incluyen elementos científicos, paranormales y otros. Hasta el día de hoy, ninguna de esas razones ha sido probada como verdadera, y no se han encontrado restos de los aviones ni de los hombres. Fue uno de los casos más destacados debido a la cantidad de aviones que desaparecieron todos a la vez. Carol A. Deering. Carol A. Deering era un bergantín de 5 mástiles y fue uno de los misterios famosos de principios del siglo XX, debido al completo abandono. El 31 de enero de 1921 fue encontrado encallado en las rocas de Hatteras Diamond Shoals, Carolina del Norte. Después de ser descubierto de tal manera, se iba a llevar a cabo una investigación. Tras mucho esfuerzo para cruzar el mar agitado, los investigadores lo encontraron. Un barco desierto con todos los miembros de la tripulación desaparecidos, junto con las pertenencias personales de la tripulación, equipos de navegación, bitácoras y botes salvavidas, entre otros. El barco estaba en buenas condiciones y no había nada que indicara un ataque de piratas. Parecía que todas las personas a bordo simplemente decidieron abandonar el barco juntas sin llevarse ninguna de sus pertenencias. Este barco luego se conoció como el barco fantasma de los Outer Banks. Y la parte más extraña aquí es que al menos otros 9 barcos desaparecieron al mismo tiempo que este, bajo circunstancias muy similares. Teorías científicas. Se han propuesto teorías científicas para explicar este misterio en los últimos años. Una de estas teorías se basa en la ubicación misma. La corriente del Golfo es una de las más poderosas e influyentes del mundo y atraviesa el Triángulo de las Bermudas. Se teoriza que esta corriente es la razón por la cual no hemos encontrado ni siquiera restos de nada ni de nadie que haya desaparecido. La idea es que la corriente del Golfo es rápida, turbulenta y a veces impredecible en sus movimientos. Esto significa que incluso si ocurrieran accidentes simples en la región, la corriente podría llevarse todos los restos consigo, dejándonos con una desaparición misteriosa. Y también es posible que aumente los riesgos de accidentes. Las cálidas aguas de la corriente del Golfo pueden causar la formación de tormentas intensas, especialmente durante la temporada de huracanes. Estas tormentas pueden desarrollarse rápidamente y sin mucha advertencia, sorprendiendo potencialmente a los viajeros. La siguiente teoría se basa en la presencia de grandes campos de hidratos de metano en las plataformas continentales. Los hidratos de metano son un tipo de hielo que se forma bajo condiciones de alta presión y baja temperatura. Estas condiciones a menudo se encuentran en el fondo del océano. Este hielo está lleno de gas metano. Se dice que estos campos existen en el fondo oceánico del Triángulo de las Bermudas. La idea es que estos hidratos pueden desestabilizarse y liberar grandes cantidades de gas metano. Este gas luego asciende a la superficie en una burbuja, lo que reduce la densidad del agua, y en última instancia puede causar que un barco se hunda.
Eso explica la desaparición de barcos, pero también hay una que explica los aviones desaparecidos. Una liberación repentina de gas metano también puede crear perturbaciones atmosféricas, como un cambio rápido y localizado en la densidad del aire. Entonces, teóricamente, si un avión volara a través de este aire menos denso, podría perder sustentación, lo que podría llevar a una pérdida de control y potencialmente a un accidente. Y la última teoría introduce anomalías magnéticas. Se propone que la alineación del norte verdadero y el norte magnético pueden ser la razón de los misterios del Triángulo de las Bermudas. El norte verdadero significa el punto más al norte en la superficie de la Tierra, y el norte magnético es el punto donde se encuentran los campos magnéticos de la Tierra. Entonces, el norte verdadero es fijo, pero el norte magnético se desplaza con el tiempo debido a cambios en el núcleo fundido de la Tierra. La idea era que, dado que ambos se alinean en el Triángulo de las Bermudas, una brújula que normalmente apunta hacia el norte magnético también apuntaría hacia el norte verdadero. Esto confundiría a los viajeros y llevaría a sus desapariciones. Esta teoría puede ser negada en la actualidad porque el GPS no depende de campos magnéticos. Ahora, estas teorías han explicado el misterio y han tenido sentido para la mayoría de las personas, pero no ha habido nada que pueda probarlas como verdaderas. Son solo eso, teorías. Teorías sobrenaturales. Como ocurre con la mayoría de los fenómenos en el mundo, a la explicación científica se suman también las sobrenaturales para el Triángulo de las Bermudas. La primera respalda la existencia de monstruos marinos en el Triángulo de las Bermudas y toma sus ideas del folclore y la mitología marítima. El Kraken, una criatura del folclore escandinavo, es el más famoso de estos monstruos marinos míticos. Se describe como una gran criatura parecida a un cefalópodo, y se dice que es capaz de envolver y hundir barcos con sus enormes tentáculos. Así que podría haber un verdadero kraken en el océano, en el Triángulo de las Bermudas. Otro de estos seres es el Leviatán, un monstruo marino mencionado en varios textos antiguos, incluyendo la Biblia. Es una serpiente marina o un dragón capaz de crear remolinos que pueden arrastrar barcos bajo el agua. La idea detrás de estas teorías es que tales monstruos pueden ser la razón de las misteriosas desapariciones, ya que la repentina ocurrencia del accidente y la falta de señales de socorro significan que un poderoso depredador está en acción. Otra teoría propone que hay fantasmas que podrían considerarse responsables de las desapariciones. La gente cree que los fantasmas pueden causar desorientación, miedo o incluso daño físico, llevando a la pérdida de barcos y aviones. Por lo tanto, el Triángulo de las Bermudas es una especie de punto caliente sobrenatural donde la barrera entre el mundo físico y el espiritual es delgada. El incidente experimentado por el capitán del barco Eileen Austin es un ejemplo de esta idea de barcos abandonados que aparentemente son puntos sobrenaturales. El barco en ese incidente parecía hacer desaparecer a los hombres. Intervención de alienígenas. Muchos de los misterios del mundo se atribuyen a los alienígenas, y este misterio no es diferente.
Algunas personas han llegado a la idea de que los alienígenas son responsables de las desapariciones de todos los barcos y aviones. La idea es que los alienígenas usan esta región como un portal de su mundo al nuestro. Esta teoría se basa en la recuperación de objetos no identificables cerca de la región, que la gente cree que provienen de ovnis, y las luces similares a las descritas por Cristóbal Colón también se ven en el área, lo que respalda la idea de la existencia de alienígenas o al menos de su tránsito por esta área. El papel de la meteorología. Volviendo a un enfoque más objetivo y científico, el papel de la meteorología se enfatiza enormemente como la causa de las desapariciones cerca de esta región. La ubicación del Triángulo de las Bermudas lo somete a condiciones marítimas peligrosas, lo que puede explicar los accidentes. Hay otro fenómeno meteorológico interesante que es común en el Triángulo de las Bermudas: los trombos marinos. Estos son tornados que se forman sobre el agua y representan una amenaza significativa para cualquier avión o barco que se encuentre con ellos. Esto significa que estos tornados podrían ser la razón por la que barcos y aviones desaparecen en el aire. Los accidentes recientes también pueden estar vinculados al cambio climático y al consiguiente aumento en los niveles del agua. Esto puede aumentar las posibilidades de accidentes en general, lo que también incluye accidentes en la región. La teoría sobre las corrientes rápidas de la corriente del Golfo también son explicaciones meteorológicas plausibles para este misterio. Teorías conspirativas. Es difícil que un fenómeno tan grande como este no tenga teorías conspirativas a su alrededor. La más común es que el gobierno de Estados Unidos sabe más de lo que admite. Muchos teóricos de la conspiración creen que el gobierno es realmente responsable de todos los extraños acontecimientos porque hay un secreto que están protegiendo. Una base militar de prueba secreta o quizás otra Área 51. Aunque estas puedan ser solo teorías conspirativas, hay algunas evidencias endebles que las respaldan. El Triángulo de las Bermudas está cerca de varias instalaciones militares, incluyendo el Centro de Pruebas y Evaluación Submarina del Atlántico de la Marina de Estados Unidos, AUTEC, lo que en última instancia alimenta estas teorías. Algunas personas también han teorizado que todos los incidentes en realidad no son reales, sino alucinaciones. Creen que el gobierno está probando secretamente equipos de control mental y crean estas alucinaciones en la mente de las personas que terminan viajando por esta ruta en particular. Entonces, la conclusión es simplemente que el gobierno es responsable de algunos experimentos extraños y tienen armas secretas almacenadas o en desarrollo en esta región. El gobierno de Estados Unidos ha estado bajo mucho escrutinio por sus aparentes proyectos secretos, lo que hace comprensible que la gente piense de esta manera. Toda la controversia alrededor del Área 51 aumenta la paranoia contra el gobierno, haciéndolo parecer probable que estén de alguna manera involucrados en todo esto. Una de las más interesantes es que la perdida ciudad de la Atlántida está bajo el Triángulo de las Bermudas. Ahora, ¿qué es exactamente la Atlántida? La primera mención de la Atlántida se encuentra en los diálogos de Platón.
es una ciudad mítica que existió 9000 años antes del tiempo de Platón. Una ciudad de riqueza ilimitada, tecnología avanzada y una civilización notable. Supuestamente se hundió en el mar en un solo día y noche de eventos catastróficos. Ahora, la gente cree que la ciudad estaba bajo el mar, particularmente en la región del Triángulo de las Bermudas, y la tecnología avanzada de la ciudad está causando todas las extrañas perturbaciones en el clima y los campos magnéticos. El único límite de esta teoría es que no hay evidencia de que tal ciudad haya existido en alguna parte de la historia. Piratas. Una teoría también se basa en la idea de que los piratas son responsables de las desapariciones asociadas con esta región. La existencia de piratas ha sido comprobada y hay mucho contenido mediático disponible sobre esa idea. Por lo tanto, una fracción de la gente cree que los piratas hacen desaparecer a las personas, llevándose sus barcos y pertenencias como propias. Un problema para esta teoría es que no explica el hecho de que las personas o los barcos nunca se encuentran, ni siquiera sus restos. Y esto puede ser difícil para los piratas ocultar después de tantos de sus ataques. Otro problema con la teoría es que no explica cómo los piratas son capaces de hacer desaparecer aviones también, porque eso ciertamente no está en su área de experticia. Estas limitaciones hacen que esta sea una de las teorías más débiles sobre el tema. Justo al lado de la idea de los monstruos marinos. Anomalías espaciotemporales. Una de las teorías más interesantes se basa en el trabajo de Albert Einstein. Según su teoría de la relatividad general, la idea aquí es que los agujeros de gusano y los agujeros negros son responsables de las desapariciones inexplicables en el Triángulo de las Bermudas. Para entender esto, es importante comprender lo que significan estas anomalías espaciotemporales. Hay dos posibilidades basadas en su teoría: que exista un agujero negro o un agujero de gusano en el Triángulo de las Bermudas. Los agujeros de gusano son estructuras hipotéticas que vinculan puntos separados en el espacio-tiempo. A menudo se visualizan como un túnel con dos extremos, cada uno en puntos separados en el espacio-tiempo. Si existieran los agujeros de gusano, podrían permitir viajes instantáneos entre distancias vastas, incluso entre diferentes universos. Entonces, la teoría aquí es que existe un agujero de gusano estable en la región, y los barcos y aviones desaparecidos podrían haber entrado en este agujero de gusano, llevando a sus desapariciones súbitas e intrazables. En última instancia, a otro punto en el espacio-tiempo. Luego están los agujeros negros, que son regiones del espacio-tiempo donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de ellos. Entonces, si existe un agujero negro localizado en el Triángulo de las Bermudas, podría ejercer una fuerte atracción gravitatoria sobre los barcos y aviones que pasen, atrayéndolos y causando que desaparezcan sin dejar rastro. Otra posibilidad es la existencia de campos de gravedad inversa en la región. La idea es que, dentro de ciertas áreas del Triángulo de las Bermudas, las leyes normales de la gravedad están de alguna manera invertidas o alteradas.
Esto significa que la atracción gravitatoria es hacia arriba en lugar de hacia abajo como es normal. Entonces, en teoría, si un barco o avión entra en uno de estos campos de gravedad inversa, estaría sujeto a una fuerza ascendente que podría levantar un barco fuera del agua o tirar de un avión hacia arriba en el cielo, llevándolos a, literalmente, desaparecer en el aire. Pero hay limitaciones para estas teorías basadas en anomalías espaciotemporales. Si cosas como agujeros negros, agujeros de gusano o campos de gravedad inversa existieran, se notarían algunos cambios evidentes en las áreas circundantes también, y estos cambios aún no se observan en ninguna parte. Impacto en la navegación moderna. La frecuencia de accidentes en los últimos años llevó a desarrollos significativos en la tecnología utilizada para la navegación. Las versiones modernas de equipos de navegación han llevado a una disminución en la tasa de accidentes. El sistema moderno de GPS es independiente del campo magnético, lo cual ha sido un paso importante para facilitar el viaje, evitando los problemas de perder el rumbo. La ruta ahora puede ser identificada con gran precisión, limitando el número de barcos y aviones que pierden su camino hacia el destino. Las precauciones de seguridad también han mejorado en los últimos años, para asegurar que las posibilidades de accidentes se reduzcan. Hay un aumento en el énfasis en asegurar que los barcos estén equipados con el equipo de seguridad más reciente y que las tripulaciones estén bien capacitadas en procedimientos de emergencia. Esto incluye el uso de balizas localizadoras de emergencia, equipo de salvamento mejorado y capacitación integral en gestión de desastres. Estos aseguran que las personas estén entrenadas para manejar lo que se les presente. Pero quizás también se debería enseñar defensa contra monstruos marinos y alienígenas. Historias de sobrevivientes. A lo largo de los últimos años, donde hubo extraños accidentes, también hubo personas afortunadas que lograron sobrevivir el viaje por esta región. Uno de ellos fue el piloto Bruce, y su historia está bien documentada. El 4 de diciembre de 1970, la experiencia de Bruce le dio al mundo una historia sin precedentes de cómo un hombre y un pequeño avión lograron sobrevivir el viaje. Un viaje que había llevado a la famosa desaparición del vuelo 19. Después de comenzar su viaje, Bruce y sus pasajeros, su padre y un asociado de negocios quedaron atrapados dentro de una enorme nube que se extendía rápidamente. Continuaron volando sin rumbo antes de notar una apertura. Intentaron seguirla, pero se estrechaba con cada segundo, pero lograron atravesar. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron aterradoras. Se encontraron en una niebla grisácea que hacía parpadear la brújula y la aguja girar sin sentido. Bruce mantuvo su posición y logró contactar a Miami, y le informaron que acababan de identificar una aeronave volando sobre Miami Beach. Estaba confundido porque, según sus cálculos, habían estado volando durante 34 minutos y deberían estar acercándose a las Islas Bimini, no a Miami. Pronto, la niebla electrónica comenzó a levantarse y vieron Miami Beach justo debajo de ellos. Aterrizaron en Palm Beach y se dieron cuenta de que habían estado volando por menos de 47 minutos, mucho menos que los 75 minutos habituales que se tarda en volar de Andros a Miami.
Esto indica viajes en el tiempo, lo cual podría apoyar la existencia de un agujero de gusano en la región. La experiencia compartida por Bruce es importante para entender lo que experimentan las personas que van a las profundidades de esta región. Otros misterios. Otro misterio en el mundo es del lago Anjikuni, que parece ser responsable de la desaparición de un pueblo entero. En noviembre de 1930, Joe LaBelle buscaba un lugar donde pasar la noche. Como conocía el camino hacia el pueblo inuit, decidió buscar un lugar allí, pero la sorpresa llegó cuando se dio cuenta. Todos los aldeanos de alguna manera habían desaparecido. Todavía no hay explicación de lo que realmente sucedió, pero la gente ha dado sus propias ideas: alienígenas, fantasmas o quizás vampiros. El siguiente es el misterio del Mar del Diablo, también llamado Triángulo del Dragón. Es una parte del Océano Pacífico que también parece estar rodeada de extraños acontecimientos, al igual que el Triángulo de las Bermudas. Estos incluyen incidentes inexplicables como anomalías magnéticas, luces y objetos incomprensibles, misteriosas desapariciones. Hubo un intento por parte del gobierno japonés en 1952 para averiguar la razón de las extrañas cosas que estaban sucediendo. Pero el buque que fue enviado y la tripulación de 31 miembros simplemente desapareció, sin volver a ser vistos. Después de esto, hubo más intentos de explorar el Mar del Diablo, y el resultado fue la pérdida de al menos 40,000 hombres en el proceso. Se especulan razones similares por este misterio también: corrientes oceánicas, alienígenas y demás, pero todavía no se ha identificado nada concreto. El Rancho Biglow, anteriormente conocido como Rancho Skinwalker y Rancho Sherman, es otra propiedad envuelta en misterio, ubicado en Utah. Este lugar ha sido el centro de incidentes extraños como avistamientos de ovnis y mutilaciones de animales, pero eso no es lo más impactante de este lugar. La verdadera rareza ocurrió con una pareja de rancheros, Terry y Gwen Sherman, quienes compraron el rancho en 1994. En el primer día, vieron un lobo en su tierra. Parecía manso al principio, pero luego atacó a un ternero. Al ver esto, Terry le disparó, pero quedó impactado al ver que las balas no afectaban al lobo, que pronto desapareció cuando intentaron rastrearlo. A partir de entonces, los Sherman experimentaron más extrañezas: avistamientos de ovnis, orbes flotantes inteligentes y mutilaciones de ganado. Eventualmente, vendieron el rancho a alguien más. El nuevo propietario era Robert Biglow, fundador del Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento. Intrigado por los eventos misteriosos, decidió estudiarlos. Hasta el día de hoy, mantiene sus hallazgos en secreto, inaccesibles al público. No hay forma de saber qué está descubriendo en ese rancho. Otros triángulos misteriosos. El Triángulo de las Bermudas es solo uno de los numerosos misterios en el mundo. Pero, ¿qué hay de otro Triángulo de las Bermudas, esta vez en el espacio? Se llama Anomalía del Atlántico Sur. Es el área donde la banda de radiación, el cinturón interior de Van Allen de la Tierra, está más cerca de la superficie terrestre. La zona está justo frente a la costa de Brasil y es responsable de numerosos problemas con satélites y naves espaciales.
desde alterar sus programas hasta apagar su funcionamiento. Estos problemas no son fallas mecánicas. De hecho, aún no se ha encontrado una explicación. Entonces, la extrañeza se asocia nuevamente con agujeros negros o alienígenas. Es tanto bizarro como comprensible que exista una versión espacial de este misterio. También existe otro triángulo similar en el mundo, el Triángulo de Michigan. Como su nombre indica, está ubicado en medio del lago Michigan y también es misterioso en su naturaleza. A lo largo de los años pasados, han ocurrido múltiples desapariciones cerca de esta área. Uno de los casos famosos incluye el día 28 de abril de 1937. Ese día, el capitán George R. Donner viajaba desde Erie, Pennsylvania, a Port Washington, y tuvo que pasar por este triángulo. Exhausto del viaje, se retiró a descansar en su cabina, dejando al copiloto a cargo. Unas 3 horas después, el copiloto fue a revisarlo para tomar un descanso, y para su sorpresa, Donner no se encontraba por ningún lado en el barco. Simplemente desapareció. Otro ejemplo es el vuelo 2501. El 23 de junio de 1950, el vuelo 2501 de Northwest Airlines viajaba de Nueva York a Minneapolis, llevando un total de 58 pasajeros y tripulantes. Las condiciones climáticas no eran adecuadas, lo que los llevó a cambiar de curso y girar sobre el lago Michigan. Pronto, el capitán solicitó permiso para reducir la altitud de 3.500 pies a 2.500 pies, pero no especificó la razón, y su solicitud no fue aceptada. Esta fue la última comunicación reportada de este vuelo, y luego desapareció. Ni el cuerpo del avión ni restos humanos han sido recuperados. De manera similar, hay otros lugares misteriosos que han resultado en extrañas desapariciones, y de alguna manera, estos lugares siempre están en un triángulo, lo cual podría ser otro misterio por resolver. Otros 2 lugares así son el Triángulo de Bridgewater y el Triángulo de Bennington, ambos responsables de múltiples desapariciones. Posibles peligros. Finalmente, es importante entender las consecuencias de tener una curiosidad excesiva con el tema. Durante los últimos años, el interés en comprender las causas de estas desapariciones ha aumentado, lo cual es natural cuando algo trae este nivel de rareza. Con eso, la gente ha comenzado a tratar esto como aventuras o desafíos a realizar, yendo a la región solo para descubrir qué sucede. Esto podría ser peligroso, ya que las personas pueden no esperar los problemas prácticos que vienen con esta aventura y no ser capaces de manejar lo que el océano les presente. El misterio que rodea al Triángulo de las Bermudas es complejo. Hay múltiples respuestas posibles, pero nadie conoce la correcta. Terminemos con una posibilidad que aún no se ha discutido. La posibilidad de que en realidad no haya misterio. La cosa es que nuestras mentes a veces pueden estar sesgadas hacia eventos bizarros o memorables. Por ejemplo, somos más propensos a recordar cosas que parecen excepcionales o extrañas, como un barco que desaparece sin explicación, en comparación con algo más ordinario, como un barco que se hunde en un huracán. Somos más propensos a creer que existe un misterio en lugar de creer que algo probablemente fue una casualidad. Entonces,
Cuando se reportaron incidentes de cosas extrañas sucediendo, la gente comenzó a asociar todas las desapariciones con esa región. Si se analizan las estadísticas, surge una imagen diferente. Comparado con el número de barcos y aviones presentes cerca del Triángulo de las Bermudas, el número de accidentes no es proporcionalmente más alto que en cualquier otra área frecuentemente viajada. Esto significa que es completamente posible que el misterio del Triángulo de las Bermudas no resida en el océano, el espacio o el aire, sino en nuestras mentes. Esta es la postura de muchos escépticos en todo el mundo, y creen que el misterio alrededor del Triángulo de las Bermudas está muy exagerado. Según ellos, es un accidente ordinario, al igual que otros que ocurren en áreas mucho más transitadas.